Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, del programa Trabajo Social y del curso Análisis Histórico del Trabajo Social. A continuación abordaremos los siguientes temas: componente histórico del trabajo social, precursores y reformadores, cómo nace y evoluciona el trabajo social y qué le aportan otras ciencias. Este trabajo está presentado por las alumnas Sandy Vanessa Zambrano, Judy Vanessa Vargas Ramos, Alice Ivette Reyes Galindo y quien les habla, Irma Perdomo Pérez. Iniciaremos con la historia. El desarrollo del trabajo social a nivel mundial se transporta en el tiempo, casi que inicio de la civilización. En el siglo XVI se empieza un trabajo con fuerza en cuanto a la caridad. Empiezan movimientos con las Damas de la Caridad, fundado por Vicente de Paúl en 1617 en Francia. Los antecedentes históricos. Desde el principio de la humanidad se hizo necesaria la ayuda entre un ser humano y otro. Quizá el hombre primitivo vio la necesidad de reunir a sus semejantes para hacer frente a problemas comunes y constituir de esta manera una defensa contra el mundo exterior que lo rodeaba. Estos son algunos hechos importantes o referencias de la historia del trabajo social. Código Hammurabi. Mesopotamia es donde se da el primer proceso de urbanización. El código da referencias de la vida, costumbres de este pueblo. Da referencia de la ayuda al necesitado y la ética de las relaciones sociales. Divide a la población en prioritarios, artesanos y esclavos. Se recolectaban fondos para liberar a los esclavos y además se asistían a los huérfanos y viudas. China y Confucio. Aquí se encuentra una de las normas morales más antiguas en la que puede fundamentar la ayuda al prójimo. Se elaboró la doctrina de la armonía, que estaba centrada en el culto de los antepasados, dominio de sí mismo y bondad. La norma moral de ayuda al prójimo estaba expresada en dos principios: la virtud del yen, que tenía que ver con la fidelidad, y la acción recíproca: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. En Israel, todas las formas de ayuda al necesitado fueron entendidas con exigencia de la justicia. En el Antiguo Testamento, la exigencia de los pobres es considerado como efecto de la opresión de los más ricos, y es por esto que los diferentes profetas luchan en la creación de leyes. En Roma, Marco Nerva, emperador, instauró un sistema alimenticio que pretendió ayudar a los estratos más pobres y asegurar una nueva nutrición a los niños. Creó un fondo para quienes necesitaban préstamos a bajo interés, y en el siglo II sus sucesos fueron mejorando y el sistema, tenido como novedad que ayudaba al necesitado, tomaba carácter en el gobierno y el Estado. Los anteriores son algunos hechos o referencias en los que podemos descubrir cómo la ayuda al necesitado ha sido una constante en la historia. Hemos visto cómo una generación han venido a convertirse algunas obligaciones que se llamaban caridad en obligaciones de justicia. Mi nombre es Sandy Zambrano y les presentaré los precursores y reformadores del trabajo social, entre ellas Marielle, inventora conceptual, la que teorizó y sistematizó el trabajo social, la que formalizó sus técnicas y contenidos, la que montó el invento en su obra. También fue feminista, sufragista. Defendió en su libro la democracia y la participación igualitaria, enfrentando el autorismo y el patriarcalismo. También luchó por que se prohibiera el trabajo infantil y defendió el derecho al voto de las mujeres. San Vicente de Paul fue un sacerdote francés, un gran reformador de las obras de caridad, quien crea también las hijas de caridad, de una gran importancia entre las personas que prestaban ayuda y también los que la recibían. Pone en práctica en diferentes ocasiones un plan de intervención y erradicación de la mendicidad. Juan Luis Vives fue un humanista, pedagógico, filósofo, sociólogo y psicólogo español. Su pensamiento era uno de los máximos exponentes del humanismo renacentista. También fue considerado además como precursor de la antropología. Tomás fue un fundador de la Iglesia Presbiteriana en Escocia, que encadena las trayectorias de todos ellos con el nacimiento del trabajo social. También organizó en su parroquia un programa de caridad privada, que se basaba en el principio de ayuda vecinal. Su actuar se concentraba en investigar cada caso para determinar las verdaderas necesidades de cada persona. Miguel de Hingigita y Cristóbal Pérez de Herrera
que planificaban de forma sostenida ese cambio de actuación en la España, siguiendo las directrices de Vives, relación entre trabajo, formación, casas de misericordia y limosna. Hola, hoy les voy a hablar un poco de cómo nace el trabajo social y cómo evoluciona. El trabajo tiene su origen en los esfuerzos de la sociedad combatiendo a la pobreza y sus consecuencias. Por lo tanto, trabajo social está ligado a la idea de trabajo de bienestar social, pero debe ser entendido en términos amplios. El concepto de bienestar social se remonta a términos antiguos y a la práctica de ayudar al pobre de sus raíces en muchas civilizaciones y religiones del mundo. Y también basado a eso, una de las leyes del pobre era no mendigar. Se creó una oficina central para la atención de estas y se dividió la ciudad en distritos con una persona encargada de atender y ayudar. Y entonces después de eso se le ayudaron mucho a los pobres. Una de esas ayudas fueron, se crearon instituciones para niños abandonados, casas de tránsito para familias sin hogar, talleres de capacitación en oficio, entre otros. Buenas, mi nombre es Judy Vanessa Vargas Ramos y hoy le vengo a hablar de los aportes que le hacen otras ciencias al trabajo social. El trabajo social es una profesión que se desenvuelve dentro del marco de las ciencias sociales. De ellas toma numerosos aportes que le han permitido configurarse y enriquecerse a lo largo de su trayectoria en la historia. Las ciencias sociales, como la antropología, la sociología y la psicología, entre otras, han dado aportes para la carrera del trabajo social y le han permitido fortalecerse como profesión y tener una mirada más global de los fenómenos sociales. Antropología permitió entender la diversidad cultural y las costumbres de las diferentes sociedades, la relación entre las personas y su rol en determinada estructura social, logrando así una profesión con una mirada crítica de la realidad y le permite ejercer sin tener en cuenta ningún tipo de prejuicio. Sociología logró comprender los comportamientos sociales y las necesidades presentadas dentro de un contexto específico, realizó acercamientos al estudio de las estructuras sociales como grupos, comunidades e individuos, estudios que permitieron establecer metodologías concretas para cada caso. Psicología. La que más aporta a la configuración del trabajo social como profesión, ya que las dos deben tener una gran capacidad de análisis, escucha, interacción y manejo de conflictos, deben identificar en los individuos o grupos sociales las necesidades que se tienen, además se deben establecer relaciones de confianza mutua con las personas para implicar las necesidades de cada uno. A la sociedad, la resolución de problemas en las relaciones humanas, facilitar información y conexiones sociales con los organismos de recursos socioeconómicos, formar parte de equipos interdisciplinarios que trabajen por el mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de procesos socioeducativos de promoción y prevención. Gracias.